¿Qué tal, mi hermano? Dios te bendiga. En esta mañana quiero compartirte un poco de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 7, versículo del 6 al 11. Deuteronomio capítulo 7, versículo del 6 al 11. Dice en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones, y que dé el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Amén. Ya vemos aquí en la palabra que Dios dice que somos pueblo santo. En una ocasión Jesús les dijo a sus discípulos, dice, no son ustedes los que me han elegido a mí, yo los elegí a ustedes, ¿verdad? Y vemos en otra ocasión, por ejemplo en el libro de Jeremías, el profeta Jeremías 1:5, Dios diciéndole a Jeremías, dice, antes que te formases, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. O sea que él ya lo había elegido desde el vientre de su madre, lo eligió ahí, ¿va? Entonces, y te santifiqué, dice, antes que nacieses, ¿va? O sea, porque ya Dios nos eligió a nosotros, y nosotros tenemos, dice la palabra, creo que es en Levítico 19 o Levítico 20, no recuerdo bien, donde dice que Dios nos manda a ser santos, y dice, sean santos porque yo, Jehová su Dios, santo soy. Entonces nosotros tenemos que caminar, Dios nos eligió para ser santos. Dice la palabra también en primera de Pedro, ¿verdad? Que antes nosotros no éramos pueblo, pero que Dios nos hizo real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Porque antes pues estábamos, cuando dice que estábamos en tinieblas, pues estábamos en pecado, estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? O sea, si nosotros moríamos en ese momento, nosotros realmente nos íbamos a perder, ¿verdad? Íbamos a vivir una eternidad excluidos, fuera de la presencia de Dios, excluidos de su gloria, ¿verdad? Pero dice que Dios nos hizo un pueblo santo y un real sacerdocio, una nación santa, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, tenemos que nosotros que guardarnos, tenemos que vivir en santidad, tenemos que anhelar la santidad, ¿verdad? No quiere decir con esto que no peco, sino que, o sea, por eso tenemos que estar, ¿verdad?, en constante oración, en la presencia de Dios para nosotros guardar, cuando venga la tentación, nosotros no caer y poder decir no, 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 o poder resistir, ¿verdad?, ante la tentación. Dice la palabra en primera de Juan capítulo 3, 8, dice que el que practica el pecado es del diablo. Y en el versículo 9 dice que todo el que ha nacido de Dios, dice, no practique el pecado. ¿Qué me está dando a entender aquí? Y ojo, porque dice, no practique. El practicar tiene que ver, o quiere decir que es realizar algo varias veces. Es hacerlo de forma habitual o continua. O sea que ya tú lo haces un hábito en tu vida. Y el pecado ya es un hábito en tu vida, entonces ya lo ves como algo normal. Y cuando a ti te hablan de pecado, hasta te molesta y dices, no, o sea, el santo, ahora me está hablando el santo, me está hablando alguien que es muy... Pero no, realmente no, sino que nosotros ya no practicamos el pecado, no vivimos conforme vive el mundo. En el mundo vemos que hay pecado, hay maldad, hay perversión, y nosotros tenemos que guardarnos de todo eso. No quiere decir que no caminemos, que no quiere decir que no me voy a contaminar, ¿verdad? Que no voy a hablar con alguien, con la gente del mundo porque me voy a contaminar, sino que, o sea, no hago lo que ellos hacen, no hago lo que hace el mundo, porque dice el apóstol Pablo, en todo caso, no sería necesario salir de este mundo, ¿verdad? Pero sino que nosotros debemos caminar con Dios en santidad y en obediencia, o sea, caminando con Dios, ¿verdad? Y cada día guardarnos, ¿verdad? Dice la palabra en segunda de Tesalonicenses 5:23, que guardemos todo nuestro ser, ¿verdad? Seamos irreprensibles en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, o sea, en santidad, para cuando Cristo venga nosotros poder irnos a caminar en santidad, en integridad, en obediencia. Entonces eso se trata, o eso es lo que nos está diciendo, que Dios nos llamó
para que seamos santos, pero nosotros, Dios nos limpia, pero nosotros también tenemos que caminar, o sea, guardarnos, ¿va? No, como digo, ¿va? No estar pecando, o sea, no caer en que hoy caí en este pecado y vengo y le digo, Señor, perdóname, al rato vuelvo a caer otra vez en lo mismo. Y Señor, perdóname, porque sí, Dios es misericordioso y Dios nos perdona, pero también Dios está viendo cuando tú lo estás haciendo, o sea, ya con intencionalmente, ¿va? Ya con toda la, pues con toda la intención, ¿no? Ya lo está haciendo deliberadamente y la Biblia nos habla también de eso. Entonces tenemos que guardarnos, ¿va? Y caminar en obediencia y en santidad, limpiarnos cada día más. Verso 7 dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Dios, ¿verdad? Sino al contrario, dice, porque eres el más insignificante de todos los pueblos. O sea, realmente muchas veces no porque nosotros seamos, con esto no quiero decir que yo soy más que tú, más que alguien más, no, al contrario, ¿va? Sino que dice Dios, vemos como Dios, ¿va? Como que Dios es especialista en elegir siempre lo que todo el mundo menosprecia, lo que quienes no quieren. Por ejemplo, Dios puede usar a alguien que es drogadicto, lo puede sacar de ahí, a alguien que es alcohólico, a alguien que, o sea, que esté realmente eh, mal, ¿va? Alguien que nosotros muchas veces podemos menospreciar o tomar como que no tiene un valor, por decirlo no, quien, o sea, nadie puede dar pero ni un centavo por esa persona y Dios los puede levantar ahí. Dice la palabra en Primera de Corintios 1:27, dice que de lo necio del mundo escogió Dios, dice, para avergonzar a los sabios, y lo débil para avergonzar a lo fuerte. Dice lo vil y lo menospreciado, y lo que no es, para deshacer lo que es, ¿verdad? A fin de que nadie se jacte en su presencia, ¿verdad? Y a veces Dios usa mucho, elige a personas así, ¿va? De lo humilde, de lo menospreciado, a un mendigo, a quien tú quieras, alguien que tú lo veas como muy bajo, ¿va? Dios los puede levantar y sacar de ahí para que vean que el que está detrás de todo eso y el que hace todas las cosas es Dios, ¿va? Porque de otra forma sería muy fácil, ¿va? Decir, por ejemplo, puede haber una persona que tú lo ves como nada, que no tenga un estudio o una formación académica, por decirlo así, y Dios lo puede usar, ¿va? Alguien que tal vez no sepa ni leer y de repente tú vas a ver, oye, te está hablando de la palabra y una sabiduría, una inteligencia que tú dices, wow, o sea, este hombre realmente dónde saca todo eso, ¿no? Pero porque es Dios, ¿va? O sea, es Dios el que está para que la gente vea que realmente no es por él, sino que Dios, o sea, es Dios el que está detrás de esa persona, ¿va? Porque de otra forma no sería posible. Y sería muy fácil agarrar a alguien sabio porque tú dices, bueno, sabemos que la sabiduría es porque pues, es un hombre sabio, ¿va? O la fortaleza, la fuerza de esta persona es porque es fuerte, por muchas cosas. Pero realmente es porque a veces digo, Dios ocupa personas así, ¿va? Que saca de la prostitución, puede ser, eh, o no sé, va, de cosas así para que vean y Dios lo que Dios hace, que Dios es capaz de transformar y de hacer muchas cosas. ¿Verdad? El 8 dice, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y los ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. A veces también, por ejemplo, de dónde nos ha sacado Dios, era lo que decía hace un rato, de dónde nos ha sacado Dios o de dónde te ha sacado Dios, ¿va? Y que, por ejemplo, Dios, era lo que le decía, de que Dios agarra lo vil y lo menospreciado. Y puede ser, por ejemplo, algún adicto, algún alcohólico, alguien que esté eh, ante la sociedad mal, por decirlo de cierta forma. Y Dios agarra a esas personas, va para hacer algo, Dios los rescata de ahí de ese, era lo que le comentaba hace un rato, que antes estábamos muertos de nuestros delitos y pecados. Bueno, aquí Egipto representa eso, va de que estábamos, por ejemplo, en la esclavitud, en ese tiempo el pueblo de Israel era esclavo de Egipto, va, pero también representa de que nosotros antes vivíamos en Egipto, o sea, que representa que nosotros vivíamos en pecado, o de dónde nos sacó Dios, tal vez era adicto a alguna droga, al alcoholismo, adicto a la pornografía, a cualquier cosa, va, y de ahí Dios te sacó, Dios te rescató con mano poderosa, porque no había otra forma de que tú salieras de ahí. Estabas tan arraigado en eso que tú solo por tu propia fuerza no podías salir y Dios te sacó con mano fuerte y con mano poderosa de ahí, ¿va? Te rescató, dice, de la mano de Faraón, rey de Egipto. O sea, te sacó de las garras del diablo, ¿va? Porque cuando dice la Biblia que
Cuando nosotros practicamos el pecado, somos servidores, somos esclavos del pecado y realmente estamos sirviendo al diablo. Somos servidores del diablo. Cuando tú practicas mucho, o sea, cuando ya tú eres practicante del pecado, realmente tú estás rindiendo culto al diablo. Y era eh, bueno, nos está diciendo aquí, va, y porque no volvamos a eso, va. No volvamos a ese tiempo, va. Si ya Dios nos sacó, o ya Dios te sacó de ahí, de donde te haya sacado, que solamente tú sabes, no volver ahí, va, no volver atrás, sino seguir adelante. Muchas veces el enemigo siempre va a poner cosas y va a traer cosas a tu mente, por ejemplo, puede ser tu pasado, puede ser en cosas de antes, pero muchas veces para retrasar tu proceso, para retrasar y el poder tomar ventaja de lo que donde tú estás caminando. Y el poder, como le digo, el poder tomar ventaja, ¿va? Es el verso 8, el 9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios, Dios fiel, es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Vea, realmente Dios es muy misericordioso y Él tiene misericordia de nosotros. ¿Va? Dice que Él guarda el pacto y la misericordia. Realmente Dios, bueno, dice en Lamentaciones, no recuerdo el capítulo, pero dice en el libro de Lamentaciones que por su misericordia dice que nosotros no hemos sido consumidos. Hay una parte en Romanos que dice que Dios sujetó a todos en desobediencia para después tener de todo misericordia. Es impresionante cómo muchas veces nosotros no podemos y no vamos a alcanzar a comprender o el entender de cómo es que Dios obra y cómo Dios opera, ¿va? Pero, o sea, realmente a veces Dios es grande y Dios es bueno y dice que Él guarda el pacto y la misericordia. Como te decía hace rato, ya Dios te conoció desde que tú nacieras. Ya Dios te conoció y Dios sabía lo que Dios sabe lo que va a hacer contigo, ¿verdad? Entonces dice que Él guarda el pacto y la misericordia, dice a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Verdad? Y esto lo vemos con por ejemplo, con el padre Abraham, ¿verdad? Con Abraham, que Dios guardó, o sea, y por eso es que Dios, por decirlo de cierta forma, no ha destruido a Israel, ¿verdad? Porque Él tiene misericordia, o sea, porque lo que le prometió a Abraham, lo que le prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob, o sea, lo siguió, Él lo cumple, ¿verdad? Porque Dios es fiel. Dice su palabra que grande es su fidelidad. En una parte, en Salmo, dice que hasta los cielos son su misericordia y hasta las nubes su fidelidad, porque realmente Dios es fiel. Dice que, o sea, Él es tan fiel, dice que Él no puede negarse a sí mismo. Dice, aunque nosotros seamos infieles, Él es fiel, Él permanece para siempre. ¿Verdad? Y realmente lo vemos que es así, va. O sea, nosotros no hemos sido consumidos porque Dios es bueno. Y en su fidelidad Él dice, bueno, yo creo en Él, yo creo que Él en algún momento va a cambiar, va a aceptar, va a reconocer Dios es bueno y Dios es fiel. Y Él guarda el pacto y guarda la misericordia, dice la palabra. Versículo 10 dice que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. ¿Verdad? Dice que da el pago en persona al que le aborrece. Yo pienso, bueno, yo creo aquí que esto es ya cuando ya la persona, o sea, que muere, ¿verdad? O en aquel tiempo, cuando el juicio de las naciones va, dice que en persona, o sea, Dios dice que todas las naciones, dice que el mar entregará a sus muertos, el Hades, el infierno entregará a sus muertos, ¿va? Y todas las naciones que no caminaron en la luz de Dios, dice, van a ser reunidas delante del gran trono blanco, que es el juicio de Dios después del milenio, ¿verdad? Bueno, al terminar el milenio, y Dios va a sentar a las naciones, y dice, la Biblia dice en la visión que vio Juan, dice, y fueron abiertos los libros, dice, y otro libro que es el libro de la vida, dice, y fueron juzgados, ¿verdad? Dice, grandes y pequeños, dice, conforme a lo que estaba escrito en esos libros, ¿va? Porque solamente van a ser resucitados los que están en el infierno, o sea, todos los que murieron sin Cristo, a toda persona que está en el infierno, van a ser resucitados, pero para condenación eterna, para ser arrojados